Entonces, pues bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de enseñanza, de aprendizaje, aquí en la Academia Berea. Estamos en la materia de método inductivo y ya hemos avanzado hasta nuestra séptima semana. La próxima semana será la última clase que tengamos vía Zoom, la última clase de actividades para poder ya finalizar estas 8 semanas de el estudio del método inductivo. Así es de que, pues, gracias a cada uno de ustedes que se ha esforzado a lo largo de estas semanas y nuestro proyecto final, pues será en relación al capítulo 1 del libro de los Hechos que hemos venido considerando desde un principio. También después de que se haya entregado ese trabajo, lo vamos a compartir con todos los demás para que vean cómo sus compañeros han trabajado a lo largo del tiempo en relación al método inductivo. Bueno, pues vamos a iniciar y yo quiero que vayamos a darle una pequeña repasada a lo que es el segundo paso en el método inductivo, que tiene que ver la interpretación, con la interpretación. La semana anterior, este paso lo cubrimos a través de 3 grabaciones, aunque faltó una, y ahorita la vamos a enfatizar, qué es lo que faltó, pero este es un resumen, vamos a empezar con un resumen de lo que es el segundo paso en cuanto a la interpretación. Entonces, la interpretación dentro del método de estudio inductivo nos lleva a responder la pregunta, ¿qué significa esto? Es decir, todas las apreciaciones, toda la información que pude reunir en el primer paso, que es la observación. ¿Se acuerdan que hablamos que el método inductivo nos introduce a una observación minuciosa de los detalles de cada una de las partes que conforman la generalidad de un pasaje que estamos estudiando? Bueno, pues el segundo paso de este método inductivo nos lleva a poder nosotros interpretar, a darle un significado a toda esa información que hemos acumulado al paso de nuestra observación. Entonces, aquí un resumen. Dice, la interpretación es lo que dice el autor. Esto es algo muy importante y que nos interesa a nosotros como estudiantes de la palabra. La interpretación nos lleva a entender lo que dice el autor, a descubrir qué es lo que el autor sagrado quiso expresar en el mensaje original. Y bueno, hemos señalado que responde esta pregunta: ¿qué significa el texto que estoy estudiando? Cuando hablamos de texto, no nos estamos refiriendo solamente a un versículo, nos estamos refiriendo a una unidad, puede ser una pericopa, que es una porción de estudio, puede ser un párrafo, puede ser un capítulo. En nuestro caso, es el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde hay 3 temas muy bien identificados. Desde hace unas semanas hemos hablado acerca de esos temas que de una manera particular Lucas aborda en este primer capítulo del libro de los Hechos. Entonces, esta interpretación viene únicamente después, después de hacer la observación de nuestro pasaje. Entonces, la interpretación es, eh, es el proceso, es el paso siguiente a la observación. No puede haber una interpretación si no observamos lo que el texto nos está presentando, nos está revelando. Entonces, en este paso, en este segundo paso, el aspecto es escudriñar, es examinar, y aquí nuestras notas dicen que como con un microscopio, ¿no? De una manera profunda el texto que vamos a estudiar. Esta tarea se llama exégesis. Esta palabra es muy interesante. Ahí en alguno de los videos, en el primer video, de alguna forma,
lo resaltamos porque es importante que nosotros descubramos lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Y significa simplemente interpretar. ¿Sí? Hay dos términos que son básicos en cuanto a la interpretación. Uno de ellos es este que estamos aquí circulando, que es la exégesis, y el otro es la hermenéutica. Hay todo un curso de hermenéutica donde se ven los puntos que se tienen que desarrollar en una interpretación de acuerdo a los principios hermenéuticos para tener una sana interpretación. Entonces, esto es algo que solamente estoy mencionando, ustedes ya lo vieron en los videos, y el objetivo de la interpretación es determinar el único significado original. Aunque puede haber muchas aplicaciones, el estudio serio de la palabra y usando el método inductivo nos va a llevar a poder determinar el significado original de ese pasaje que estamos estudiando. Lo podemos aplicar a, a múltiples condiciones, situaciones, llevando esa palabra a ser pertinente a nuestro contexto. Pero nuestro reto es poder descubrir el único significado que tiene. Ahora, aquí aparece un término que es todo lo contrario a la exégesis y es la eisegesis. Y esto sería lo malo en la interpretación. Es decir, que en el proceso de interpretación podemos nosotros permitir que el texto nos hable, podemos permitir que la palabra nos revele el mensaje que Dios quiere darnos, o podemos nosotros de una mala manera eh, tomar ese texto bíblico e introducirle todo aquello que nosotros queremos que la Biblia diga. Y miren, exégesis significa sacar hacia afuera, es decir, de dentro hacia afuera. La palabra nos revela a nosotros. Es extraer lo que Dios dice en el texto original. Es la correcta interpretación para tener como resultado una sana enseñanza, una sana doctrina. Y la eisegesis significa insertar hacia adentro. Es implantar mis propias ideas. Es la incorrecta interpretación que trae como resultado la falsa doctrina. ¿Sí? Entonces, estos aspectos son de hermenéutica, pero son importantes aquí en la interpretación en el método inductivo. Ahora, errores en tres métodos de interpretación. Este material nos presenta tres métodos de interpretar que no son recomendables porque desvían al estudiante de interpretar la palabra de Dios y lo deja a expensas de otros factores que no es la Biblia misma. Solamente los voy a mencionar, ustedes los pueden ver ahí en los videos o ya los vieron más bien, ¿sí? Esta presentación la voy a subir también para que tengan las diapositivas. El primero es el método racionalista y como su nombre lo indica, es someter el mensaje de la palabra de Dios a la razón del intérprete. Y es algo que en el sentido de que la palabra de Dios no es la autoridad final, sino que llega a ser la mente del autor. Y por eso se nos dice ahí en nuestras notas que los racionalistas no creen en los milagros. Tratan de explicar los milagros a través de fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque lo que no se puede explicar con la mente es desechado. Es un prejuicio que ellos tienen cuando van a interpretar las escrituras. Luego tenemos el método alegórico místico. Y José Martínez dice que este método alegoriza con ficciones. Esta frase es importante, mediante la cual una cosa representa o simboliza otra distinta. Ellos quitan lo histórico y literal y lo reemplazan por lo espiritual. Diría yo
que se espiritualiza el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, le dan un tono espiritual a un mensaje que es natural, que es ordinario, que fue enviado para que se aplicara a la vida diaria de los que recibían este mensaje, pero ellos lo espiritualizan. Ahora, dentro de la palabra hay alegorías y eso es otro aspecto muy diferente. No es lo mismo utilizar una alegoría que interpretar alegóricamente, ¿sí? Y estos aspectos se ven más ampliamente. José Luis, Ya no estás... te escuchas, José Luis. Muy bien, ¿ahí me escucho? Sí. Ok, perdón. Entonces, el método alegórico o los que utilizan este método que espiritualizan el mensaje de la palabra de Dios en todas sus partes, aquí sería esto una palabra clave, ellos ven toda la Biblia en alegorías y sí hay alegorías, pero no toda la Biblia son alegorías. Luego viene el método dogmático. Dogma es una palabra latina y tiene que ver con enseñanza. O sea, en un sentido, toda enseñanza que emana de la palabra de Dios tendría que ser una norma de fe y de conducta. Tendría que ser dogmática, pero no se utiliza en ese sentido, sino que más bien se usa el método dogmático acomodando la Biblia a los dogmas establecidos por un grupo religioso bajo su propio criterio, bajo sus propias motivaciones, ¿sí? La motivación no es dejar que la Biblia nos hable, la Biblia nos enseñe, sino más bien que la Biblia apoye ciertas enseñanzas que tiene un grupo religioso. Esos son los tres métodos incorrectos. Y bueno, nuestras notas nos hablan que el método más acertado, y muchos le llaman correcto, es el gramático histórico o histórico gramatical, conocido también como el método literal, ¿sí? O sea, de estas tres maneras nosotros lo podemos identificar. El método más adecuado por su metodología, por el desarrollo que nos presenta, el método más asertivo para interpretar la palabra de Dios es el método histórico gramatical. Aquí se denomina gramático histórico o literal. Su punto de partida es desde el idioma original. Este es un elemento muy importante y por eso es un método que nos ayuda a poder interpretar la palabra de una manera adecuada, porque nos refiere a que estudiemos el mensaje en el idioma original. Y más adelante aquí en la Academia Berea tendremos cursos sobre el griego del Nuevo Testamento, que nos va a ayudar a poder identificar de una manera más precisa cómo se ha dado el mensaje a través de los autores sagrados. Luego también el trasfondo histórico. Este otro elemento es muy importante. El trasfondo histórico tiene que ver con las condiciones que vivía el autor, que vivían los recipientes cuando se dio el mensaje original. Y hay que estudiar, hay que desarrollar todo lo que tiene que ver con el trasfondo histórico, los aspectos de la época en que vivieron. No es lo mismo, por ejemplo, el tiempo en que vivió Moisés al tiempo que vivió Pablo. Hay una distancia cronológica muy amplia y necesitamos nosotros familiarizarnos con ese trasfondo histórico y el tipo de literatura. Esos son los tres elementos que desarrolla el método histórico gramatical. Tiene que ver con el trasfondo histórico, el tipo de literatura y el idioma. Contexto temático y trasfondo histórico y análisis lingüístico gramatical. Entonces, dice aquí que este método considera ampliamente, y lo subrayo dos veces, la interpretación literal del texto, respetando el género literario, figurativo del lenguaje del pasaje que se está utilizando, sin caer en un hiperliteralismo.
Este sería el peligro, si hablamos de alguno de los peligros del método literal, pero no es en relación al método, sino puede ser relación al intérprete, que se pueda caer en un hiperliteralismo. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, los escribas y los fariseos habían caído en este hiperliteralismo. Es decir, habían llevado la palabra de Dios a un legalismo. Las enseñanzas de las escrituras se aplicaban en este sentido de a la letra, no entendían el sentido, sino simplemente aplicaban la letra así, en ese literalismo exagerado que cayó en un legalismo. Bueno, aquí dice que es interpretar la escritura de manera exagerada. Bueno, esto es lo primero que nosotros hablamos en los videos. Esto fue parte del primer video. Luego, para seguir en este tono, tenemos las reglas de interpretación bíblica. Ahora, ustedes saben que esta es una conferencia interrumpida o una clase interrumpida. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Si quieren comentar alguno de los aspectos de los cuales estoy hablando, por favor, abran su micrófono o levanten su manita y les damos la palabra inmediatamente. Ok, entonces, reglas de interpretación, ya que estamos en este segundo paso. Número 1, interprete considerando el contexto. Todo esto es lo que yo puedo resaltar como más importante dentro de las notas que ustedes leyeron y enviaron una copia subrayada o resaltada. Ahora, el contexto es lo que el autor escribió antes o después de una palabra, versículo, frase, párrafo, pasaje o libro de la Biblia. Evite llegar a una conclusión interpretativa leyendo solo un versículo, frase, párrafo y demás. Aquí, ¿qué sería lo clave? Evite llegar a una conclusión interpretativa en un solo versículo, en una frase, un párrafo. Tenemos que nosotros contemplar todo el horizonte del contexto, es decir, de lo que se dijo antes. Contexto puede ser inmediato, mediato o remoto, o puede ser un contexto posterior, inmediato, que serían los versículos que siguen, el contexto mediato, que tiene que ver con el libro, la epístola, los capítulos que prosiguen, o el contexto remoto, ¿sí? Lo que dice el autor o lo que dice la palabra en otras porciones de la misma escritura. Entonces, el contexto nos ayuda a que no basemos nuestra interpretación en una sola frase o en un solo versículo, porque la podemos malinterpretar si no descubrimos el hilo de la argumentación que el autor está estableciendo en su mensaje. Esto es muy importante, sino que usted debe de leer antes y después de lo que escribió el autor del pasaje que se está estudiando. Esto lo venimos haciendo desde el primer paso, una lectura cuidadosa, una lectura general, una lectura dividida y una lectura lenta, más detallada, ¿sí? Entonces, esto nos ayudará a no malinterpretar la escritura. Y hay una frase que es muy usada, muy citada en la hermenéutica. Un texto sin su contexto es un pretexto, ¿sí? Entonces, si nosotros no consideramos los asuntos anteriores y posteriores, podemos sacar de su contexto original un versículo de la palabra, o un texto, o sea, un versículo, un párrafo, un capítulo. Entonces, esto es algo que tenemos que recordar. Más consejos. Debemos de interpretar analizando párrafos, ya que estos son las unidades naturales de pensamiento y la clave indispensable para entender la explicación que quiso transmitir el autor original. Entonces,
Aquí, ¿qué podemos subrayar? Que dentro de la interpretación analizamos párrafos, que son unidades naturales de pensamiento, ¿sí? Una frase puede ser el clímax de lo que el autor está diciendo, pero hay que ver toda la unidad completa que puede estar en un párrafo, en un capítulo o en toda una carta. Por ejemplo, la tercera carta de Juan, que tiene un solo capítulo, pues lógicamente la consideramos de una manera completa. Bueno, entonces para esto es muy necesario hacer dos cosas. Primero, resumir el contenido de cada párrafo, algo que ya vinieron haciendo algunos de ustedes con el capítulo 1 de los Hechos. Y segundo, ¿sí? ¿Por qué pienso que el autor dice eso en ese lugar? Es decir, un momento de análisis, de reflexión acerca de lo que el autor está diciendo, ¿sí? Entonces, la hermenéutica o la interpretación tiene pasos muy, muy específicos que se tienen que desarrollar. Hay una metodología también, pero también hay momentos donde ese arte de la hermenéutica lo podemos denominar así, un arte, porque el intérprete reflexiona, el intérprete analiza, el intérprete medita en lo que la escritura le está revelando, ¿sí? No solamente es una ciencia, algunos la llaman ciencia de la interpretación, a la hermenéutica, pero también es un arte, porque tiene que ver con las capacidades reflexivas del intérprete. Hay que recordar que aunque estamos interesados en una parte muy concreta del pasaje, primero tenemos que averiguar cuál es la ocasión de ese párrafo y cuáles son los temas tratados en la misma, buscando la relación argumental antes y después de los párrafos. El contexto entonces nos ayuda a esto, a identificar el asunto y los temas que el autor está hablando para darle una interpretación correcta al pasaje que estamos estudiando. Debemos de interpretar analizando todo el libro donde está ubicado el pasaje que está interpretando. Entonces, si estamos nosotros estudiando el primer capítulo del libro de los Hechos, nosotros necesitamos también tener en consideración los demás capítulos del libro de los Hechos. Y no solo del libro de los Hechos, como es un escrito que es la continuación de un mensaje que Lucas le dio a Teófilo, pues tendríamos nosotros también que familiarizarnos con su evangelio. Entonces, para interpretar el capítulo 1 del libro de los Hechos, debemos nosotros familiarizarnos con el Evangelio que el mismo Lucas plasmó acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y todos los acontecimientos que sucedieron en el libro de los Hechos, en los siguientes capítulos, ¿sí? Esto pareciera ser eh, muy complicado, muy difícil, pero no lo es, pero no lo es. Y el ejercicio del método inductivo en nuestro estudio de la Biblia nos va a llevar a que cada vez tengamos un panorama más preciso de los escritos del Nuevo Testamento. Al paso del tiempo, al paso de los años, nosotros ya podemos percibir, ¿sí? De manera general, esto no significa que ya no vamos a estudiar, sino de manera general, lo que el autor está estableciendo en sus escritos. Esto es muy importante, ¿sí? Bueno, aquí hay algo importante. Después de hacer su propio análisis, podrá ver los bosquejos y demás detalles en otros libros y otros comentarios bíblicos. Después, circulo la palabra después. Después de que nosotros ya nos familiarizamos con el contexto del pasaje que estamos leyendo, podemos ir a ver algunos bosquejos. Los bosquejos nos ayudan para poder no solamente ver el contenido
que hay en un escrito, hablando del libro de los Hechos. No solamente nos ayuda a ver el contenido que vamos a ver en el libro de los Hechos, sino nos ayuda a identificar el asunto y los temas, ¿sí? Entonces hay libros muy especializados en bosquejos bíblicos, que solamente a través del método sintético, un bosquejo es el resultado del método sintético de estudio bíblico. Aquí estamos viendo el método inductivo, pero esos libros nos facilitan un bosquejo amplio, muy desarrollado de un libro de la Biblia. Hay otros libros que tienen bosquejos muy pequeños. Dividen el mensaje en tres puntos principales y nada más. Pero hay otros que van a subpuntos y incluso este, a los alumnos, cuando vemos esto en hermenéutica, yo tomo un bosquejo de algún autor y le pido a los alumnos que lo desarrollen aún más, que en cada punto principal, si tiene dos subpuntos, ellos busquen otros dos. Y dentro de los subpuntos, si el autor desarrolló dos subpuntos, que ellos busquen otros dos. Entonces, así podemos nosotros ir teniendo un bosquejo más amplio. Y esto nos ayuda a que podamos identificar el, el mensaje en cuanto a lo que el autor está diciendo. Bueno, esto en cuanto al contexto. ¿Algún comentario en lo que preparo la siguiente? ¿Algún comentario? Estamos en las reglas de interpretación que nos comparte nuestro material, ¿sí? No, está bien. ¿Algún comentario en cuanto al contexto? Parece cómo están las fallas, errores ¿Sí? que Antes, después del texto que estamos estudiando, ¿sí? ¿Es claro entonces? Bueno, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Aquí está. El segundo aspecto que tiene que ver con la interpretación dice que hay que interpretar considerando literalmente la escritura. La escritura. Esto está en los videos, ¿eh? Solamente quiero dar un repaso. En los videos ya está explicado. Esto implica interpretar la Biblia literalmente, pero conforme al género literario o figura del habla del texto que se está utilizando. No implica limitar la interpretación a la letra de lo expresado. El contexto de la palabra o frases que estamos interpretando debe determinar si es literal o simbólico, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos estudiando un pasaje, podemos nosotros identificar si lo que se está diciendo es una figura de lenguaje, como un símil, como una metáfora. Esas son algunas de las figuras del lenguaje, o es un significado literal, o lo que se está hablando es un mensaje en un tono normal, ordinario, como en el cual estamos hablando nosotros, ¿sí? Que no conlleva una figura de lenguaje, ¿sí? Entonces, ya ustedes en el paso número 1 de observación vieron algunos de estos aspectos, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, ¿ah? Yo soy la luz, yo soy el buen pastor. O sea, tenemos que identificar por el contexto, por lo que el autor está determinando, em, si el lenguaje que se está utilizando es un lenguaje literal o es simbólico, ¿verdad? El lenguaje simbólico es un instrumento para enfatizar una realidad, ¿sí? Entonces, son aspectos que necesitamos considerar. Interpretar literalmente la Biblia sin considerar las palabras, frases y oraciones como normales, naturales, usuales, esto lo señalo, y fuera del contexto no es válido, ¿sí? Entonces, un intérprete de la palabra, lo primero que tiene que aprender al acercarse al texto bíblico es interpretar de una manera normal, natural, usual.
porque el Señor reveló el mensaje en términos que toda persona pudiera entender. Que el pueblo de Israel, hablando de una manera particular en el Antiguo Testamento, entendiera el mensaje de Dios a través de los grandes profetas que tuvo, a través de los grandes autores sagrados que Dios usó para revelar su palabra. ¿Sí? Entonces, que el pueblo pudiera entender ese mensaje cuando lo escuchara. El llamado era a oír y después lo pudieran vivir. Oír con atención, con entendimiento, con reflexión. Hay algo muy, muy interesante en todo eso. Cuando le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, ahí, cuando se da este aspecto en Deuteronomio, conlleva que lo que Dios hablaba a Israel era en un tono normal, no era un lenguaje angelical, no era un lenguaje que ellos no pudieran comprender y entender, ¿sí? Y es lo que un intérprete hoy en día debemos de hacer, transmitir el mensaje de Dios de una manera normal, natural, usual. A veces como que nos vamos al tercer cielo y como que rebuscamos el mensaje, ¿sí? Lo adornamos tanto que se oye muy bien, pero no lo vivimos, ¿sí? No nos ayuda a tener una comprensión así, en estos términos. Y luego fuera del contexto, esto es muy importante, esto no es válido, tiene que ser un mensaje normal, natural, usual, ¿sí? Entonces, este, todo lo demás puede ser una alegoría. Tercer punto, interprete considerando la historia y cultura del texto. Seamos bíblicos, entre comillas, lo expresa diciendo que los diversos libros de la Biblia fueron escritos por más de 40 diferentes autores de una gran variedad de trasfondos sociales e históricos a lo largo de 1500 años, en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas y 3 diferentes eras durante la historia de la redención. Entonces, un buen intérprete también se convierte en un buen historiador, ¿sí? En alguien que conoce la historia, el desarrollo de los acontecimientos que la Biblia plasma a lo largo de ella. 40 diferentes autores, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 40 diferentes formas de ver la vida, en sus tiempos, en su cultura. Es muy amplio, ¿verdad? Todo esto. Entonces, por eso hay que estudiar cada uno de estos momentos históricos. Durante 1500 años, ¿sí? Bueno, 100 años después de Cristo y 1400 años antes de Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros interpretemos conociendo la historia, los tiempos, las sazones de cada uno de los pasajes que nosotros estamos estudiando, ¿sí? A veces los interpretamos solamente desde nuestra perspectiva o le damos a una palabra el énfasis de lo que significa hoy, pero debemos de descubrir el énfasis del significado que tuvo en su debido tiempo, en su debido momento. Por tal motivo debemos de tomar en cuenta todo esto cuando interpretamos la Biblia. Muchos libros en la Biblia tienen un énfasis o propósito específico que el autor intentó comunicar en un cierto punto de historia. Y esto es sumamente importante para una interpretación adecuada. Y en el video que yo les coloqué ahí en la plataforma la semana anterior, daba el ejemplo, daba el ejemplo del libro de Génesis, un libro que escribió Moisés por revelación, porque ninguno de los acontecimientos que narra Génesis estuvo presente Moisés ni ninguno de esa generación. Y ese libro de Génesis tiene un énfasis y un propósito específico.
establecer la identidad del pueblo que Dios había redimido, salvado, libertado de la esclavitud en Egipto. El libro de Génesis es el libro de los comienzos. Y entonces, a través de este mensaje del Génesis, Dios estableció en el pueblo de Israel cuáles eran sus orígenes. Es decir, su origen está en Dios. Su razón de ser está en Dios. Su propósito de existir está en Dios. Él los creó, Él los conformó, Él los eligió desde Adán, desde Eva. Y ahora que son una gran multitud, deben de conocer su linaje. Y entonces por eso en Génesis se habla de esos hombres que vinieron a través de Sem, el hijo de Noé, se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque el propósito de Génesis es establecer identidad, establecer, tiene un propósito de que ellos no son solamente unos esclavos que fueron liberados, sino que ellos eran la familia escogida por Dios, el pueblo que Dios escogió para hacer un pacto entre todos los pueblos de la tierra. Entonces, muchos libros de la Biblia tienen un énfasis específico. Levítico es otro libro que tiene un enfoque muy claro y muy específico en cuanto a la adoración, a la manera de acercarse a Dios en santidad, en reverencia, por medio de los sacrificios, de las ofrendas, por medio de todos esos protocolos que establecía Dios. No eran para limitar, eran para facilitar su acercamiento al Dios que los había amado y los había salvado. Bueno, esos son dos ejemplos nada más. ¿Se da cuenta cómo los contextos históricos y culturales de los pasajes pueden verdaderamente ayudarnos a entender lo que el autor original quiso decir? Pues la respuesta es que sí. La realidad es que jamás lograremos descubrir el verdadero significado del texto si intentamos interpretar cualquier pasaje solamente a la luz de nuestras tradiciones y costumbres del siglo XXI, sin tomar en cuenta el contexto histórico del pasaje. Entonces nos debemos sumergir en el mundo del autor, en el mundo de los recipientes del mensaje. Entre más familiarizados estemos con ese mundo, mejor vamos a interpretar el mensaje. Y ahí hay un aspecto, por ejemplo, de cultura, ¿no? Que marcan las notas. Me gustó esta gráfica o esta imagen, donde cultura es lo que se dice. Es decir, a través de lo que el autor sagrado escribe, está manifestando la cultura de su tiempo, lo que se piensa, lo que se come, lo que se hace, lo que se cree y lo que se viste son elementos que tienen que ver con la situación o condición cultural que vivieron los recipientes originales, el autor original o nosotros mismos, ¿sí? Cuando vemos la contextualización, también señalamos la importancia de nuestro contexto. Ok. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Sí? Hasta aquí fueron los videos. Esto ustedes ya, solamente fue un repasito de 40 minutos antes de sumergirnos en lo siguiente. Pero, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere extender alguno de los puntos que he señalado? Buenos Adelante, días, adelante, adelante, José Luis. Luis. Nada más un señalamiento. Cuando, hablando de la literalidad de un texto, pusiste un ejercicio que me llamó la atención porque decías, a ver, señales si este es literal o es figurativo, ¿no? Y en algunos de los que pusiste, eh, me quedé pensando, porque a veces eso depende del tipo de doctrina que uno tenga. Hay pasajes que uno podría señalarlos o categorizarlos como figurativos o literales, depende de lo que tú has sido enseñado, cómo has sido enseñado hoy, y como intérprete eso es muy importante, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en la venida del Señor, si tú no crees, como suele suceder, que estos fenómenos del arrebatamiento, que la iglesia va a ir al cielo y que Jesús después va a venir, o sea, todo lo que conocemos, porque ya ahora sucede que ya muchos no creen eso. Entonces eso se convierte en un sentido, en un asunto figurativo, quizá en una alegoría. Entonces, si tú le preguntas a alguien con un pasaje así, si es literal o es figurativo, te va a decir, es figurativo, eso no va a suceder, eso no es real, no será real. En cambio, quien cree firmemente en el arrebatamiento, en la venida del Señor, en el encuentro del Señor en los aires, ¿verdad? Con su pueblo, con su iglesia, para, entonces afirmarás que es literal. Entonces, repito, tiene que ver cómo estás enseñado, cómo has aprendido qué bagaje traes y de qué forma, para que tú puedas asegurar si es figurativo, si es literal o si no lo es. Nada más ese pequeño señalamiento, José Luis, Es gracias. muy importante este señalamiento porque sí, o sea, nuestra manera de interpretar las escrituras va a llevarnos a tener una enseñanza en cierto sentido. Muy bien. Nayara, adelante, te escuchamos. A mí la frase que me llamó la atención fue la de hay una sola interpretación y muchas aplicaciones, porque hay otras, no sé cómo llamarle, corrientes o pensadores o estudiosos que piensan justo lo contrario. Entonces, simplemente ser conscientes de que existe esa otra manera de pensar y que no nos confunda, ¿no? Que hay varias interpretaciones de un mismo pasaje en ese sentido, ¿no? No quiero meter ruido, pero sí Así es. mencionarlo. Así es. Y llegar a la interpretación del texto no es algo sencillo. Conlleva todo el desarrollo de estos aspectos de una hermenéutica, de una exégesis adecuada, ¿sí? A veces interpretamos sin desarrollar esos elementos y por eso decimos eso. Es que a mí me parece, es que yo creo, ¿no? Y en vez de que seamos estudiosos, más bien somos alegóricos en ese sentido. A veces nuestras interpretaciones son más alegóricas porque la espiritualizamos que el resultado de un desarrollo exegético y hermenéutico en nuestro estudio. Iván, adelante. Tu micrófono, Iván. No te oyes, Iván. Perdón. Ahí, hermano. Hermanos, yo solo quiero comentar que algo que nos ayudaría mucho a la hora de interpretar es también considerar las circunstancias en las que se escribió el pasaje. Es decir, por ejemplo, en qué lugar fue escrito. De alguna manera nos acercamos a la geografía del pasaje, ¿no? ¿En qué tiempo o en qué año? Esto nos acerca un poco a la historia del pasaje. ¿Cuál era el uso y la costumbre de esa frase o del mensaje que se está dando en el lugar? Y esto ya lo comentó José Luis, pues nos habla de la cultura. ¿Quién gobernaba? ¿En qué año? ¿Quién era el gobernador o quién era el del imperio? Y eso nos habla obviamente de la política. Son circunstancias que hasta, por ejemplo, la economía, el aspecto socioeconómico de la sociedad o de las personas donde se está desarrollando nuestra historia, ¿no? Porque no era lo mismo una Roma como ciudad que o una pequeña aldea en algún otro lugar, ¿no? Entonces, el aspecto de la economía, del uso y la costumbre, acercarnos, analizando estas circunstancias que rodean el pasaje, que obviamente no están en el pasaje. Eso nosotros tenemos que es una herramienta que nos va a ayudar a entender esas circunstancias y poder llegar a hacer una interpretación más correcta. Eso es lo que quiero comentar, José Luis. Excelente, Iván. Pues ahí están esos elementos que hay que
tener en cuenta y hay que familiarizarnos. Adelante, Carmen. Hola, bueno, solo quería mencionar algo que era sobre lo de la que es exégesis y exégesis, que lo que es exégesis es pues sacar del texto y pues tener una correcta interpretación, pero la exégesis es tomar como esas ideas ya preconcebidas nuestras, adaptarlas al texto. Pues lo importante que es esto, porque creo que en muchas ocasiones lo hacemos. Tenemos ya una idea de algo y lo que hacemos es tomar la Biblia y acomodarlo a lo que nosotros queremos decir y así predicar o decir a las personas una verdad que no es. Todo lo contrario de buscar en la Biblia que nos muestre qué es lo que es la verdad que, como decía el autor o mismo Dios, nos quiere transmitir y así de esa manera pues hacerlo de una manera correcta. Muy bien, excelente, Carmen. Así es, ese es lo que queremos, tener esta distinción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a meter a la Biblia lo que yo quiero que diga o vamos a permitir que ella hable, que el mensaje de Dios sea el que resuene a nuestra vida? Arturo, levantaste tu manita, Arturo. Adelante. Sí, pues te agradezco muchísimo la clase, y yo creo que me gustó mucho cómo nos dijiste, nos retaste a empaparnos del mundo, del contexto, de la historia, de todo lo que estaba viviendo el autor. Yo creo que sí lo mencionaste así, hay que estudiar, aunque parezca una tarea difícil, hay que tratar de meterse en la historia. Apenas voy a hablar de Absalón y estoy estudiando la historia de Absalón y tratando de entender su psicología y tratando de entender las costumbres de la época y así todo. Es muy emocionante poder estudiar la palabra de Dios, nunca se agota, nunca se acaba. Y creo que lo dijiste muy bien y me gustó mucho cómo dijiste los ejemplos de Génesis y de Levítico. Y pues, vientos, gracias a Dios, yo creo que muchos más deberían de estar en esta clase, sobre todo los alumnos que nunca han tomado un curso como de, de, este, ¿de qué es la clase tú? De interpretación bíblica. De método inductivo, Perdón, se Arturo. me fue la palabra, hombre. Eso. ¿Cómo Pero se nota gracias, que es la amigo. primera clase en la que estás, Arturo? Padre, muy padre el reto que nos lanzas de meternos y empaparnos de la cultura y del contexto y conocer lo que está pasando. Me encanta eso. Muy Es bien. emocionante. Muy bien, pues qué bueno. Ya se me olvidó lo que les iba a decir, pero vamos ya a lo que tiene que ver con la parte final del segundo paso, ¿sí? Esto no está en los videos, esto es lo que continúa, así es de que vamos a seguir con las reglas de interpretación y hay un aspecto muy, muy interesante que viene aquí a continuación. Número 4, interprete considerando los géneros literarios de la Biblia, ¿sí? Hay diferentes métodos literarios en que la Biblia fue plasmada. Si mencionamos hace unos minutos de que fue escrita por más de 40 autores en el transcurso de aproximadamente 1500 años, también hay que señalar que los géneros literarios son diversos en la palabra de Dios. Dice Dennis Moore que el género literario es la manera de expresarse de acuerdo a los tiempos, las épocas, el país y la cultura. De tal manera que muestre la cosmovisión, esta palabra es muy, muy interesante, y las emociones de una persona, pueblo, nación y demás, eh, perdón. Entonces, ¿qué es una cosmovisión? La forma en que interpretamos nuestro mundo. Una cosmovisión es la manera en que vemos las situaciones, las condiciones que se están desarrollando delante de nosotros. Y entonces el género literario nos ayuda a poder expresar esas realidades, a transmitir también emociones. Creo que cada uno de los que estamos aquí, cuando leemos el libro de los Salmos, por ejemplo, yo sé que todo es toda la palabra, pero hablando del libro de los Salmos,
Hay emociones que se nos transmiten, hay emociones que cobran vida y que ahora se enciende nuestro corazón, se enciende nuestra alma eh, en la expresión de esas emociones del salmista, por ejemplo, ¿sí? Cuando vemos pasajes de nuestro Señor Jesús también nos capturan de una manera emocional, emotiva, porque ahí están plasmadas todas esas emociones. Entonces, es importante esto. Existen varios géneros, por ejemplo, el primero de ellos, el género histórico narrativo. Son los relatos que explican los acontecimientos. Esto sería, por ejemplo, lo clave, lo fundamental, ¿sí? Si nosotros quisiéramos decir, bueno, lo histórico narrativo, ¿qué tiene que ver? Son los relatos que explican los acontecimientos que sucedieron en cierto lugar y que fueron muy importantes para las personas de aquel tiempo o época. Es el mensaje de Dios y sucesos ocurridos a lo largo de la historia bíblica. Y ahí en el material se dan varios ejemplos, aquí nada más los menciono, por ejemplo, las sagas, las epopeyas, las crónicas, las memorias, las genealogías son parte de este género histórico narrativo. ¿Sí? Es el primero que nosotros encontramos. También viene el género legislativo. Son los pasajes que contienen las normas, costumbres y códigos que gobiernan a un pueblo. Por ejemplo, el Pentateuco y la ley mosaica era la base para la comunión con Dios. Y está en este tono, en un tono legislativo. Porque si nosotros vemos al pueblo de Israel hasta el día de hoy, la constitución básica de esa nación es la ley. Es la ley que recibieron de parte de Dios por medio de Moisés, ¿sí? Esa es como la constitución de los Estados Unidos mexicanos, como la constitución de España. O sea, son aspectos legales, legislativos, que le dan forma a toda una nación en ese sentido. Y hay que familiarizarnos porque son formas en que se va a escribir de una manera precisa. Por ejemplo, los diputados, los senadores de una nación, los legisladores, no pueden ellos dejar una ley a expensas de múltiples interpretaciones. Tienen que ser muy precisos en cómo se redacta un artículo de la Constitución, cómo se modifica para que no haya divergencia en las interpretaciones. Bueno, está también el género discursivo o argumentativo. Presenta la idea central de un pasaje dando evidencias lógicas y racional. Aquí el autor convence a sus lectores acerca de la verdad y lo hace a través de comparaciones, contrastes, ilustraciones, ejemplos y experiencias. Luego tenemos el género poético. Son los pasajes que expresan sentimientos y vivencia internas basados en la intuición e imaginación y no en la relación, en la acción, perdón, o la lógica. Su tema es el encuentro principal con el Dios viviente. Este género contiene verdades de figuras literarias tales como la metáfora, el símil, la hipérbole. También se subdivide en épica, en drama y lírica, ¿sí? Y tenemos varios libros en cuanto al género poético, desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, el libro de las Lamentaciones. Ahí encontramos lírica, que son la música, los cantos, lo dramático, ¿no? Del libro de las Lamentaciones ante la destrucción de Jerusalén. Lo lírico también lo vemos en los Salmos. Bueno, viene el género sapiensal o de sabiduría, da principios e instrucciones valiosas para todas las áreas de la vida, para que podamos vivir de una manera sabia. La poesía hebrea está casi en todas partes del Antiguo Testamento, pero solo 5 libros se escribieron de manera práctica. Bueno, diríamos 6, porque aquí no se contempla
Lamentaciones, pero también es un libro poético, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En esta literatura se hallan reflejados los problemas, las experiencias, las creencias, las filosofías y las actitudes de los israelitas, ¿sí? Entonces, en estos libros vemos reflejado lo que ellos eran, su idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia? Son las características propias de un pueblo, de una nación o de una persona. En este caso, el pueblo de Israel. Luego tenemos el género profético. Son revelaciones dadas por Dios por medio de visiones. Aquí podemos hablar de un lenguaje profético a partir de aquí, por medio de visiones, simbología, sueños, acerca de los planes de Dios para la historia mundial. Este género es fácil de distinguir porque se manifiesta a través de los profetas llamados y calificados de manera sobrenatural por Dios para recibir instrucciones de parte de Él y luego transmitirlas a la gente. Y tenemos profetas ahí en el Antiguo Testamento que son preexílicos, exílicos de la restauración. Algunos se dividen en profetas mayores porque su mensaje es muy amplio, muy vasto. Profetas menores porque hablaron un mensaje más limitado, más pequeño, pero son mensajes en este sentido del género profético. Luego tenemos el género epistolar. Existe la diferencia entre carta y epístola. La epístola es un género literario que está dirigido al público en general, mientras que una carta tiene un mensaje de carácter personal para un destinatario específico, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento era epistolar, es decir, que eran misivas que se transmitían de una comunidad a otra. Pocas fueron las que tenían un destinatario en particular. Sí las hay, por ejemplo, las epístolas pastorales de este Pablo, que van dirigidas a personas específicas, pero la mayoría eran para compartirse entre las iglesias, entre las regiones a las cuales el apóstol se dirigía. Y dentro de las epístolas se señala ahí nuestros materiales que hay epístolas de amistad, epístolas de elogio o encomio, epístolas de ánimo y exhortación, epístolas de consejo, epístolas de reprensión, epístolas de consuelo, epístolas de meditación. Y luego viene el género apocalíptico. Son relatos de revelaciones dadas por Dios a Juan, específicamente, si hablamos del Apocalipsis, a través de visiones, sueños y simbologías de los eventos que sucedieron y los que están por suceder en el mundo entero. Aunque son de género juiciosos, fue escrito para dar consuelo y esperanza a todos los que han recibido el regalo de la salvación. Y esto lo quiero señalar y relacionarlo con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el mensaje, la revelación de Apocalipsis, es un mensaje de consuelo y esperanza. Aunque allí esté la bestia, aunque allí aparezcan tiempos de tribulación, aunque allí se desaten los sellos, suenen las trompetas y se derramen las copas del juicio de Dios, la verdad o el enfoque el principal del libro de Apocalipsis es dar consuelo y esperanza a todos los que han recibido el regalo de la salvación. Primeramente a la iglesia del primer siglo, que estaba siendo perseguida, y luego a nosotros, que estamos viviendo en este tiempo, ¿sí? Entonces, no es lo que sobresale del mensaje de Apocalipsis, no debe de ser ni el anticristo, ni el falso profeta, ni la bestia, ni Satanás, sino que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Desde el primer capítulo
se manifiesta nuestro Señor Jesucristo de una manera gloriosa en medio de su pueblo para cumplir su plan y propósito eterno. Ahora, es muy importante mencionar que los libros de Daniel, Ezequiel y Zacarías son de género apocalíptico también, ¿sí? Cuando estudiamos Apocalipsis, tenemos que leer Ezequiel, Daniel y Zacarías, por lo menos, para poder entender todo el simbolismo, todas las imágenes y muchos de los aspectos que el libro de Apocalipsis enseña, ¿sí? Bueno, entonces, de esta manera estamos completando lo que es el segundo paso del método inductivo de estudio bíblico, la interpretación, ¿sí? La interpretación. Aquí están las reglas de interpretación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tomar nuestra guía, tomar ese capítulo del segundo paso e ir siguiendo cada una de estas reglas, pero ahora en cuanto al primer capítulo del libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces ya observamos, ya anotamos todos los aspectos que vimos en el primer paso. Ahora con esa información tenemos que contemplarla en los aspectos del contexto, del trasfondo histórico y de la forma en que se escribió para poder interpretar adecuadamente lo que se dice en Hechos capítulo 1. Entonces, ese es el segundo paso. En esta semana ya habilité en la plataforma los materiales y recursos de esta semana y hay allí un espacio para que ustedes puedan reportar su avance de lo que será el paso 1 juntamente con el paso número 2. Ya está habilitado ahí la plataforma, ¿sí? Entonces, esta semana hay que tomar esa guía que tenemos del paso número 2, irla aplicando a nuestro pasaje de Hechos capítulo 1, ¿sí? ¿Estamos en eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consideración? Entonces, básicamente son 3 elementos: contexto, trasfondo y lo que tiene que ver con el género literario, ¿sí? ¿En qué género literario estará el capítulo 1 del libro de los Hechos? De estos que hemos hablado ahorita en esta última presentación. Hay parte que es narrativo, ¿no? Histórico Sería narrativo. parte del histórico narrativo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, allí cuando lleguemos a ese punto, vamos a poner capítulo 1 del libro de los Hechos, histórico narrativo. ¿Por qué? Bueno, porque se nos describen los acontecimientos que siguieron a la resurrección de Cristo, a su ascensión y a la preparación que tuvieron los discípulos antes del día de Pentecostés, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos del día del Pentecostés, ¿a qué elemento de la interpretación correspondería? ¿En dónde lo podemos nosotros colocar? Al igual que los hechos de la persona y los hechos de nuestro Señor Jesucristo. A ver, los hechos de nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte y el día del Pentecostés, ¿en qué punto de la interpretación los podemos colocar? ¿En el trasfondo histórico? ¿En el En el análisis contexto, lingüístico? ¿En el qué? perdona, en el contexto. En el contexto, ¿verdad? Sí. Entonces, perdón que está sonando por aquí una bocina fuerte, pero entonces son parte del contexto, ¿verdad? Son parte del contexto. Los acontecimientos de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues no están ni siquiera en el libro de los Hechos, está en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Bueno, pues hay que familiarizarnos con ellos. Y luego Pentecostés sería el capítulo inmediato, posterior al capítulo que estamos estudiando. Y están en relación,
están en relación, ¿verdad? Entonces, el mismo Lucas dice que ahora va a hablar acerca de los acontecimientos que siguen, esos 40 días que estuvo el Señor Jesús con los discípulos y a la obra que van a continuar los discípulos ya después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Alguna observación? ¿Sí? ¿Alguna observación de estos puntos a desarrollar dentro de la interpretación? ¿Sí? Entonces ustedes van a poner interpretación y van a poner ahí los aspectos que van a ir ustedes llenando con el capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Está bien? ¿Sí? Algunos de ustedes enviaron un reporte hace 2 semanas. Creo que no habilité yo la opción la semana anterior, pero ya la habilité esta semana para que ustedes lo puedan entregar. A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna observación de lo que tienen que hacer para que no haya ninguna problemática? Sí, Arturo. Solo que ahí hay un pedacito en el primer capítulo de Hechos que yo creo que es como decía José Luis Altamirano, que se puede interpretar de diferentes maneras, porque dice que Jesús subió en una nube, ¿no? Entonces ahí eso es literal, es alegórico, es algo que no necesariamente es solo narrativo. Bueno, pues entonces con el estudio, hay que entender si es una figura de lenguaje o es algo literal que ocurrió, ¿sí? Pero es después de toda la investigación y todo el desarrollo que podemos nosotros decir, ah, esto es lo que se está diciendo, ¿sí? Esto significa eso, ¿sí? Ah, y ya me acordé de lo que quería decir hace ratito, ¿sí? También llegamos a interpretar las escrituras desde nuestra perspectiva particular de ministerio. No sé si se han dado cuenta que los evangelistas ven en toda la Biblia un mensaje de salvación, de redención. Quieren salvar a todas las generaciones, en todo momento. Entonces, sí, entonces para ellos no existe otra forma de leer la Biblia, de entender la Biblia, si no son los aspectos de evangelización, ¿sí? O los profetas, ¿no? Ven en todo un mensaje de consuelo, un mensaje de exhortación, un mensaje espiritual, ¿no? O los pastores también, los maestros ven con ese sesgo muchas veces ya que todo es enseñanza, todo es comunión, todo es eh, desde la perspectiva particular del ministerio, ¿sí? Eso es parte y también dentro de la interpretación tiene su lugar en la aplicación, no en la interpretación. Tendría que ser en la aplicación. En la interpretación todos, seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, debiéramos de conocer el mensaje, la única interpretación, como nos señalaba esta Nayara. Pero en la aplicación, nosotros sí la podemos llevar a un tono pastoral o a un tono profético o a un tono evangelístico, ¿sí? De Sí, los ministerios. José Luis, Sí, sí, es adelante. bien cierto Adelante, eso Rodrigo. porque, perdón, por ejemplo, nosotros somos como este grupo que estamos aquí, tenemos más o menos la misma forma de pensar, con la misma doctrina, parecida. Pero ¿qué diría un bautista, por ejemplo? ¿Qué diría un bautista? ¿Cuál sería su perspectiva? ¿Un católico estudioso? ¿Un presbiteriano en relación a nuestra forma de interpretar el texto bíblico en el capítulo 1 y, por ejemplo, en el capítulo 2? ¿Qué dirían ellos en el capítulo 2? Que sería muy interesante. Por eso me refería yo a que nuestra información, el comentario que hice la vez pasada es que siempre llegamos con un conocimiento y qué difícil
zafarte de ese conocimiento para poder ser un poquito más objetivo en una lectura como lo que estamos haciendo. Pero lo que tú estás diciendo ahora es tan importante, o sea, el intérprete juega el papel, pues yo no sé si en este ejercicio, pero yo me atrevo a decir que juega el papel más importante de todo lo que, los elementos de esta metodología de la interpretación. Gracias. Así es. Muy bien, José Luis. Nayara. Y justo con el comentario de José Luis, es ahí donde yo decía lo de una sola interpretación, ¿no? Porque entonces el católico te va a decir la interpretación es esta, el calvinista te va a decir la interpretación es esta, el judío te va a decir la interpretación es esta, ¿no? Y por eso es difícil llegar a una declaración tan tajante, ¿no? Hay una sola interpretación y muchas aplicaciones. No sé yo si ahí sería, hay muchas interpretaciones, muchas aplicaciones, o cómo tomar eso, ¿no? Porque ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Cuál es la interpretación que se merece el título de la interpretación, ¿no? Entonces, no es por meter ruido, pero sí es por ser conscientes, ¿no? De que cada quien va a decir esta es la interpretación. Sí, sí, y es que es por la metodología. Por ejemplo, si pensamos en un católico, ellos van a tomar el método dogmático, o sea, todo tiene que ir en armonía a lo que la iglesia ha dicho a través de toda su historia, la iglesia católica. Entonces, si dicen algo diferente, pues no entra dentro de sus interpretaciones adecuadas. Un carismático, por ejemplo, un carismático neopentecostal, utilizaría un método alegórico de interpretación, ¿sí? Entonces, un pentecostal clásico, pues, utilizaría el método histórico gramatical, ¿no? Se esperaría, ¿no? Se esperaría. Los bautistas también son muy estudiosos. Recordemos que nosotros como pentecostales iniciamos estudiando hermenéutica y exégesis con los materiales de nuestros hermanos bautistas. Aprendimos de Dana y Mantei, que es un libro de gramática griega del Nuevo Testamento. Aprendimos de José Martínez. Entonces, ellos son algunos referentes que escribieron acerca de estos asuntos, pero que nos heredaron algunos principios, ¿no? Y es importante que nosotros desarrollemos una metodología. Por ejemplo, si todos los que estamos aquí siguiéramos los principios de la hermenéutica, eh, de una hermenéutica contextual, y cada uno siguiera los pasos, estaríamos nosotros en las condiciones de llegar a una interpretación, quizá no la misma, pero lo más parecidas entre unas y otras, si utilizamos la misma metodología, si recorremos el mismo camino. Quizá veremos algunos aspectos distintos, pero el sentido será el mismo en ese tono, ¿sí? Pero si utilizamos un método diferente, entonces allí sí habrá conclusiones diferentes, ¿sí? Entonces sí depende mucho de qué método está utilizando el intérprete. Aquí, en el método de estudio inductivo, establecemos el método histórico gramatical como el método adecuado, ¿sí? Entonces, sí señalamos que hay otros métodos, pero este es el método que hay que desarrollar y que hay que conocer, y que pronto en una clase de hermenéutica pues vamos a ver aspectos más específicos. Adelante, Iván. Justo quería comentar que la responsabilidad y la enorme responsabilidad que tiene el intérprete es que en ese trabajo se convierte en un vocero de Dios, se convierte en alguien que habla por Dios mismo, ¿no? Entonces, es correcto o es correcto pensar que algunos de nuestros hermanos de diferentes denominaciones
pensamientos, pues tienen interpretaciones diferentes a las nuestras, pero yo creo también que es justo por el método de interpretación que utilizan. Nuestros hermanos católicos, ellos interpretan casi toda la escritura con base a los dogmas, al uso de la tradición, ¿no? Y no se salen de ese método, por eso interpretan la escritura de alguna manera, ¿no? Y yo creo que nosotros, si utilizamos esta metodología de usar el método histórico-gramatical, si seguimos las reglas de interpretación, si somos cuidadosos de valorar pues todo lo que rodea o lo que necesita el intérprete, como el contexto, el trasfondo, y todos esos elementos que hay que considerar, bueno, o incluido el idioma, por supuesto, ¿no? El idioma, las circunstancias, todos esos aspectos, yo creo que eso nos da una tranquilidad de saber que podemos llegar a una interpretación correcta del mensaje. Por ahí en las notas que nos dice que el mensaje solo quiere decir lo que el autor quiso decir y no otra cosa. Entonces, lo que el autor quiso decir, eso es lo correcto y eso es a donde tenemos que llegar, ese es el camino a donde nosotros tenemos que llegar y no es un camino sencillo, es un camino bastante complicado. Ya hablamos, por ejemplo, de que a partir del siglo XX comenzó a haber una serie de observaciones en donde intérpretes de la escritura piensan que la Biblia tiene mucha mitología y que se debía de desmitificar la interpretación de la escritura, ¿no? Dudan de los milagros, incluso hay algunas escrituras en donde algunos pasajes no aparecen, algunos versículos no aparecen precisamente porque hay quien interpreta que eso no es correcto. O hablando, por ejemplo, de la acción del Espíritu Santo, hay quienes interpretan que la acción del Espíritu Santo terminó cuando falleció el último de los discípulos, ¿no? Y que ya no actúa en nuestros tiempos. Todo es cuestión del el método que se utilice para interpretar un pasaje, es a lo que nos va a llevar a interpretarlo de esa manera. Así es. Y la labor del estudiante es conocerlos y es tomar la decisión de qué método es el más adecuado, ¿sí? Entonces, y conocer por qué otros grupos que pueden denominarse cristianos llegan a tales interpretaciones, ¿sí? A través de qué método, ¿sí? Arturo. También, bueno, yo creo que la iglesia tenemos una tremenda responsabilidad de interpretar seriamente y bien las escrituras. No sé si estamos hablando de lo que piensan los católicos, otras corrientes evangélicas, pero acabo de ver un documental del History Channel, que es instantáneamente cuando lo ves, ya tiene seriedad, ¿no? Que se titula ¿Será verdad la Biblia? El verdadero origen de la Biblia. Y habla del evento de Jesús, de cuando ascendió al cielo, como una psicosis colectiva, parecida a la de los predicadores que convencen a la gente de un suicidio colectivo. Entonces lo interpretan los racionalistas modernos como un evento que fue una cuestión psicológica colectiva que los llevó a creer que Jesús ascendió al cielo. Y es un reto para nosotros, para la iglesia de hoy. Así es. Sí, porque el mundo hoy está dirigido en ese sentido, de ideologías, de razonamiento humanista, y muchas veces queremos interpretar la Biblia en ese sentido. En la antigüedad tuvo un hombre muy reconocido llamado Filón, que vivió en Alejandría. Este judío, después de la diáspora en el año 70, cuando es destruida Jerusalén, llega a Alejandría y él trató de conciliar el pensamiento griego con el pensamiento hebreo o judío. Y entonces él empezó a articular un método de interpretación para que fuese aceptadas las escrituras por el mundo griego.
Y eso fue un gran error, ¿sí? Porque adaptó las escrituras a un sistema humanista que tenían los griegos, ¿sí? Entonces, todo eso se ve en la historia de la interpretación en un curso de hermenéutica al cual todos están invitados posteriormente, ¿sí? Ahora, ¿qué les voy a presentar aquí antes de irnos? Les voy a presentar que ya está el tercer paso en nuestra plataforma. Ustedes van a encontrar este material que es la aplicación. La próxima semana, que es la última que vamos a tener clase por Zoom, vamos a hablar de este material que es la aplicación. Es un material de 6 páginas que ustedes tienen que leer, ustedes tienen que subrayar y con el cual vamos a terminar lo que es la metodología del método inductivo, ¿sí? Así es de que lo tienen que leer, lo van a subrayar, van a reportar, pero lo más importante, lo van a aplicar al capítulo 1 del libro de los Hechos. En este material van a encontrar un cúmulo de preguntas, muchas preguntas que tienen que ver con la aplicación personal. Y me gustó ese tono de que se hace una aplicación personal de lo que se está estudiando, porque muchas veces podemos nosotros tener el vicio de aplicar la palabra para los demás, pensando en alguien más. Pero lo que vamos a encontrar en esas preguntas es la oportunidad de aplicar el mensaje a nuestra persona, a nuestra circunstancia. Entonces, eso va a ser muy interesante, ¿sí? Entonces, léanlo, subrayenlo, repórtenlo y también, si lo desarrollan ya, pueden enviar un adelanto, ¿sí? Si no terminan, está bien, porque vamos a dar unas 2 semanas más para que ustedes puedan entregar ya el método inductivo completo basado en el capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta en relación a esto que acabo de decir? Esos son los deberes que tenemos esta semana, ¿sí? Entonces, métanse a la plataforma. Algunos de ustedes, bueno, me llegó un mensaje que por ahí no han entrado a la plataforma, necesitan hacerlo para ponerse al día con las actividades. Sí, Victoria, te escuchamos. Sí, gracias. Es para que quede claro, José Luis, el tema de las tareas. Digamos, lo obligado recomendable, ¿vale? Sería que esta semana se haga la lectura y el subrayado de perdón, de la parte final, ¿vale? Y opcionalmente ir trabajando en lo que sería todo, o sea, todo el método inductivo, que nos falta hacer la fase de interpretación y aplicación, ¿vale? Y esa parte se puede ir entregando por reportes o al final, en el plazo que tú determines, 2 semanas después de acabar el curso, digamos, o 2 semanas después de hoy. ¿Es así? Es así, es así. Pueden mandar un adelanto Gracias. esta semana, está habilitado, pero vamos a dar unas Ujú. semanas más porque la próxima semana aquí vamos a dar una explicación de lo que es la aplicación, el tercer paso. ¿Ok? Sí, pero está correcto, Victoria. Muy bien. Saludamos a nuestro pastor Raúl de la O, que ya vemos por allí. José Luis, ¿qué tal, hermanos? Ya terminaron. Una clase más. Terminamos la próxima semana. Bueno, ya viene el antiguo con Iván, ya está listo, Iván. De hecho, yo creo que sería una buena oportunidad para mencionarlo, Sí, chicos. y Después del curso del método inductivo que nos ha dado el profesor José Luis, pues tenemos el curso de panorama del Antiguo Testamento con el pastor Iván. Entonces, él se encuentra aquí. De hecho, si nos quieres dar una invitación para los que están todavía aquí, que puedan conectarse al siguiente curso. No se lo pierdan. Sí, sí, muchísimas gracias, muchas gracias, hermanos. Pues estamos trabajando en el material, ya tenemos la bibliografía, justo estoy trabajando en poder elaborar las presentaciones, hablar de un panorama del Antiguo Testamento, hermanos,
es un reto enorme porque es enorme las consideraciones que hay que tener, ¿no? Sin embargo, hemos pensado mucho en el objetivo de este curso y creo que el énfasis que vamos a hacer es en un objetivo afectivo, es decir, lograr que los hermanos que participen puedan desarrollar un interés, puedan desarrollar un deseo de poder profundizar, porque nosotros vamos a dar un panorama, pero el Antiguo Testamento tiene una riqueza enorme y hay que profundizar en el estudio de los libros del Antiguo Testamento. Pero yo aprovecho para invitarlos, hermanos, agradezco mucho a la academia que tenga la confianza de permitirme dar este curso. Ya lo estamos trabajando y espero que sea de una gran bendición para todos los estudiantes de la academia y pues para todos nosotros, ¿no? Así que pues a mí me gustaría ver la sala pues llena de alumnos. Algunos hemos trabajado juntos en años pasados y bueno, pues es un gusto volverlos a ver aquí y están cordialmente invitados, hermanos. Ya estamos trabajando en el material. Gracias. Y bueno, Gracias. pues hay que promover, cada alumno también puede participar promoviendo la academia, es una bendición. Yo la pude promover ahorita en Nueva York y bueno, pues ahí estamos. Después de Iván viene Introducción al Griego con el pastor Rafael Domínguez, que lo invitamos a participar. Bueno, pues no sé si habías terminado. Sí, José sí, ya Vito, ya. terminamos, ya estamos en las indicaciones finales. Voy a predicar sobre... Perdón. José Luis, me acordé de ti, a ver si un día lo predica. Voy a predicar cómo la presencia manifiesta de Dios opera a través de la imposición de manos. Wow. Sí, es algo que se ha estado perdiendo, ¿eh? Bueno. Sí. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana, 4 de la tarde, hora de España, 8 de la mañana, hora de México, para nuestra última clase vía Zoom y ya concluir este curso. Así es de que, pues bonita tarde en España, buenos días aquí en México, hasta la siguiente. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Gracias para todos, hasta luego. Gracias, bendecido Dios, hasta luego. Bendiciones a todos, buenas tardes por allá. Aquí en México, Adiós, amigo. ¿Cómo que Arturo. Saludos,